Estás paranoica e inestable, dijo Dennis Caldwell, recostándose en su sillón de cuero con esa misma sonrisa condescendiente que había visto usar con los proveedores que cuestionaban sus facturas. Nadie va a creer una sola palabra de lo que digas. Yo estaba de pie en su oficina de la esquina en Denver, Colorado, sosteniendo una carpeta manila que contenía suficiente evidencia para terminar con su carrera. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su escritorio de caoba, y podía escuchar el zumbido lejano del departamento de contabilidad, terminando otro día en Gravora Group, la empresa manufacturera de tamaño medio, en la que había pasado los últimos 12 años de mi vida. Dennis, los números no mienten, dije en voz baja, manteniendo la calma a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Faltan $200,000 del fondo de pensiones, y cada retiro se remonta a tus códigos de autorización. Su risa fue aguda y despectiva. Mónica, has estado bajo mucoestrés últimamente. Tal vez deberías tomarte un tiempo libre para aclarar tu mente. El tono paternalista hizo que apretara la mandíbula. Tenía 46 años, había gestionado nóminas y beneficios para empleados sin una sola discrepancia durante más de una década, y él me trataba como a una niña histérica. Pero algo en sus ojos me dijo que esta conversación estaba a punto de tomar un rumbo muy diferente al que había esperado. He revisado todo 3 veces, continué, abriendo la carpeta para mostrarle las hojas de cálculo impresas. La auditoría trimestral señaló estas transacciones. ¿Y cuando investigué más a fondo? ¿Cuándo qué? Interrumpió Dennis, poniéndose de pie abruptamente, el rostro enrojecido. Has estado hurgando en registros financieros confidenciales sin autorización. Eso es una violación grave de la política de la empresa, Mónica. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no por miedo, sino por rabia. Ese hombre había estado robando del fondo de jubilación de nuestros empleados, dinero que pertenecía a personas como Janet, del área de envíos, que estaba a 3 años de retirarse, o Carlos, del mantenimiento, que había estado contribuyendo fielmente durante 8 años. Y tenía la audacia de voltear la situación contra mí. Esos registros forman parte de mis responsabilidades laborales, respondí, manteniendo la voz firme. La gestión de las distribuciones del fondo de pensiones está bajo. Ya no lo está, me interrumpió Dennis mientras tomaba el teléfono. ¿Seguridad? Sí. Necesito un acompañamiento a recursos humanos. Tenemos a una empleada despedida que debe ser escoltada inmediatamente. La palabra despedida me golpeó como un golpe físico. En todos mis años en Gravora Group, nunca había recibido ni una sola advertencia por escrito. Mis evaluaciones de desempeño siempre habían sido excelentes. Incluso había detectado un error importante en la nómina 2 años atrás que le ahorró a la empresa $50,000. Y ahora, porque descubrí su robo, me estaban despidiendo. Pero mientras observaba a Dennis colgar el teléfono con una sonrisa de satisfacción, comprendí algo importante. Acababa de cometer un error catastrófico. 20 minutos después, estaba empacando mi escritorio bajo la mirada vigilante de un guardia de seguridad con rostro impasible. Todo el departamento de contabilidad había quedado en silencio. Sus ojos me seguían mientras empaquetaba 12 años de mi vida profesional en una caja de cartón. Dennis había anunciado a todos que me estaban despidiendo por problemas de desempeño y violación de protocolos de confidencialidad, retratándome como una empleada poco confiable que había sobrepasado sus límites. Podía ver la confusión en el rostro de mis compañeros. Jennifer, mi amiga más cercana en el trabajo, no dejaba de mirar entre mi escritorio y la oficina de Dennis con evidente desconcierto. Habíamos almorzado juntas el día anterior, y yo había parecido perfectamente bien. Janet, del área de envíos, incluso se acercó para preguntarme si necesitaba algo, colocando con suavidad sus manos curtidas sobre mi hombro. Estoy bien, le dije en voz baja, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras guardaba mis objetos personales. Solo cuídate, Janet. Asegúrate de llevar un seguimiento de tus estados de pensión. Ella asintió, sin entender el significado más profundo detrás de mis palabras. Pero algo en mi tono hizo que prometiera hacerlo. Lo que Dennis no sabía, lo que nadie en esa oficina sabía,
era que me había estado preparando para esta posibilidad desde el momento en que detecté las discrepancias 3 semanas atrás. Mi experiencia no era solo en contabilidad. Había pasado 5 años como voluntaria en la Junta de Ética Financiera de Colorado, ayudando a pequeñas empresas a implementar procedimientos adecuados de supervisión. Gracias a ese trabajo, desarrollé relaciones con contadores forenses y reguladores federales especializados en casos de fraude de pensiones. Más importante aún, aprendí a pensar como una investigadora. La carpeta Manila que Dennis había desestimado con tanta confianza era solo una fracción de lo que había descubierto. La verdadera evidencia estaba almacenada en un disco cifrado que había estado construyendo metódicamente durante semanas. Cada transacción sospechosa, cada autorización falsificada, cada intento de encubrir sus acciones, todo estaba documentado, referenciado y respaldado en múltiples ubicaciones seguras. Cuando me dirigía al ascensor con mi caja de pertenencias, Dennis salió de su oficina, probablemente para asegurarse de que realmente abandonara el edificio. Me miró y me dedicó esa misma sonrisa condescendiente. «Mónica», dijo lo suficientemente alto como para que media oficina lo escuchara. «Espero que entiendas que esto es lo mejor. A veces las personas simplemente no están hechas para puestos de responsabilidad». Me detuve y lo miré directamente. Todas las miradas estaban sobre nosotros, y podía sentir el peso de su atención. Por un momento, consideré decirle a todos exactamente qué tipo de hombre era su jefe, pero tenía un plan mejor. «Tienes razón, Dennis», dije con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. «A veces las personas realmente no están hechas para puestos de responsabilidad». «Solo, espera». La confusión que cruzó por su rostro fue profundamente satisfactoria. Esa misma noche, estaba sentada en el pequeño despacho de mi casa en las afueras de Denver, observando la caja de cartón con mis pertenencias del trabajo, mientras hacía la llamada telefónica más importante de mi carrera. El disco cifrado estaba al lado de mi portátil, conteniendo suficiente evidencia como para enviar a Dennis a prisión federal. «Patricia, soy Mónica Delgado», dije cuando la contadora forense contestó. Patricia Wong y yo habíamos trabajado juntas en 3 casos distintos durante mi tiempo con la Junta de Ética, y confiaba plenamente en su experiencia. «Necesito hablar sobre un caso de fraude en un fondo de pensiones que va a requerir intervención federal». «¿Qué tan grave es?», preguntó Patricia, con su voz profesional y directa. «Se han robado $200,000 de los fondos de jubilación de los empleados en los últimos 18 meses, posiblemente más», respondí, abriendo las hojas de cálculo detalladas en la pantalla. «El autor es el director financiero de una empresa manufacturera mediana, y me despidió hoy cuando lo enfrenté». El silencio al otro lado de la línea me indicó que Patricia entendía la gravedad de la situación. «Mónica, ¿sabes que tengo que preguntarte? ¿Estás completamente segura de estos números?» «Los he verificado de 7 formas distintas», repliqué, desplazándome por la evidencia que había reunido. «Los patrones de transacción son claros, los códigos de autorización están falsificados, y tengo documentación que demuestra que creó cuentas de proveedores falsas para desviar el dinero. No es un error ni una omisión. Es un robo sistemático y deliberado». El suspiro de Patricia fue audible. «Envíame todo lo que tengas». «Cifrado, por supuesto». «Y Mónica, no hables con nadie más sobre esto hasta que hayamos revisado la evidencia. Si es tan claro como lo describes, tendremos que involucrar a la División de Investigaciones del Departamento de Trabajo». Después de colgar con Patricia, hice mi segunda llamada, esta vez a Tomás Rodríguez, un investigador del Departamento de Trabajo que había conocido en un taller sobre seguridad de pensiones 3 años atrás. Tomás se especializaba en casos de malversación de fondos de jubilación, y me había dado su número directo con instrucciones claras: llamarlo si alguna vez encontraba algo sospechoso. «Tomás, soy Mónica Delgado, de la Junta de Ética de Colorado», dije cuando respondió. «Necesito reportar un caso significativo de fraude de pensiones, y creo que entra bajo jurisdicción federal». «Cuéntame qué tienes, Mónica». Mientras le explicaba la situación, podía escucharlo tomar notas. Cuando mencioné el monto del dinero y la naturaleza sistemática del robo, sus preguntas se volvieron más precisas y urgentes.
Mónica, necesito que entiendas algo, dijo cuando terminé mi resumen. Si lo que describes es correcto, esto no es solo malversación. Es un delito federal que afecta la seguridad de jubilación de docenas de familias trabajadoras. El FBI querrá actuar rápidamente. Sentí una fría satisfacción asentarse en mi pecho. Dennis pensó que podía intimidarme para que guardara silencio. Creyó que mi palabra no tendría peso frente a su posición de autoridad. No tenía idea de que ya había puesto en marcha un proceso que no podía detener. Lo entiendo perfectamente, respondí. ¿Cuándo empezamos? 3 días después de mi despido, estaba sentada en una sala de conferencias estéril en la oficina del Departamento de Trabajo en Denver, observando a Patricia Wong explicar a 2 investigadores federales la evidencia financiera que había reunido. La agente especial Rebecca Foster, de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI, estaba frente a mí, con la mirada fija en las hojas de cálculo que cubrían la mesa como si fueran planes de batalla. Esta documentación es excepcional, Mónica, dijo la agente Foster, con una voz que imponía respeto. La mayoría de los casos de fraude de pensiones tardan meses en alcanzar este nivel de evidencia. ¿Cuánto tiempo llevas siguiendo estas discrepancias? Unas 3 semanas desde el principio hasta el final, respondí, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de la situación surrealista. Una vez que identifiqué el patrón, fue solo cuestión de seguir el rastro electrónico. Dennis no fue particularmente sofisticado al cubrir sus huellas. Pensaba que su cargo lo protegería de cualquier escrutinio. Tomás Rodríguez, el investigador del Departamento de Trabajo, se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué te hizo empezar a investigar en primer lugar? Nuestra auditoría trimestral detectó patrones de retiros inusuales, expliqué, señalando la línea de tiempo que había creado. Las cantidades no eran grandes individualmente, generalmente entre $8.000 y $15.000, pero la frecuencia era incorrecta. Las distribuciones del fondo de pensiones deberían seguir patrones predecibles basados en los calendarios de jubilación de los empleados o solicitudes por emergencias. Estas transacciones no coincidían con ninguna de nuestras solicitudes documentadas. La agente Foster intercambió una mirada con su compañero, el agente David Chen. Y cuando confrontaste a tu supervisor con estas discrepancias, me despidió en menos de 24 horas, dije, sin poder evitar un leve tono de sarcasmo. Dijo que estaba paranoica e inestable. Que nadie me creería. Luego hizo que seguridad me escoltara por supuestos problemas de desempeño y violación de confidencialidad. Táctica clásica de intimidación, observó el agente Chen, tomando notas en su carpeta. Desacreditar al denunciante para socavar su credibilidad. Patricia levantó la vista de los documentos financieros. Mónica, necesito preguntarte sobre tu acceso a estos registros. ¿Estabas autorizada para realizar este nivel de investigación financiera? Absolutamente, respondí con firmeza. La gestión de las distribuciones del fondo de pensiones era parte de mis responsabilidades principales. Tenía acceso administrativo completo a los sistemas de cuentas de jubilación, y realizar auditorías trimestrales estaba literalmente en mi descripción de trabajo. Dennis intentó presentarlo como acceso no autorizado, pero cada búsqueda y descarga estaba dentro de mi función legítima. La agente Foster asintió con aprobación. Eso es crucial para la integridad de la evidencia. Y mencionaste que tienes documentación sobre cuentas de proveedores falsas. Saqué otra carpeta de mi maletín. Dennis creó 4 empresas ficticias con nombres similares a proveedores legítimos con los que trabajamos regularmente. Goldthorn Manufacturing Second Version en Goldthorn Industries. Nexora Labs pasó a ser Nexora Solutions. Contaba con que la similitud evitara la detección durante el procesamiento rutinario de pagos. ¿Cuánto dinero en total? Preguntó el agente Chen. Según lo que pude rastrear, aproximadamente $230.000 en 18 meses, dije, pero sospecho que comenzó antes. Dennis ha sido el CFO durante 3 años, y solo tuve acceso a registros de los últimos 2 debido a nuestras políticas de retención de documentos. La agente Foster se levantó y caminó hacia la ventana, con el rostro pensativo. Mónica,
Quiero que entiendas que, una vez que avancemos con esta investigación, Dennis Caldwell sabrá exactamente quién proporcionó la evidencia en su contra. ¿Estás preparada para la posibilidad de represalias? Pensé en Janet, del área de envíos, contando con su pensión para retirarse en 3 años. Pensé en Carlos, del mantenimiento, contribuyendo fielmente a un fondo que Dennis trataba como su cuenta bancaria personal. Pensé en todos los empleados de Gravora Group que confiaban en que su futuro estaba seguro. Agente Foster, dije, mirándola fijamente. Dennis Caldwell ya me despidió por hacer mi trabajo. ¿Qué más puede hacerme? Una semana después, mientras colaboraba con la unidad de delitos financieros del FBI, recibí un mensaje de texto que me heló la sangre. Era de Jennifer, mi excompañera del departamento de contabilidad. Mónica, Dennis está diciendo que tú robaste el dinero y que te despidieron por malversación. Afirma que creaste documentos falsos para incriminarlo. Algunos empiezan a creerle. La agente Foster notó el cambio en mi expresión de inmediato. ¿Qué ocurre? Le mostré el mensaje, y su mandíbula se tensó al leerlo. Está intentando cambiar la narrativa, dijo con gravedad. Estrategia clásica de desviación. Acusar al acusador antes de que pueda reunir apoyo. ¿Puede hacer eso? Pregunté, sintiendo un brote de pánico. ¿Puede simplemente mentir sobre lo ocurrido y hacer que la gente le crea? Puede intentarlo, respondió Foster. Pero está cometiendo otro error crítico. Cada declaración falsa que haga sobre ti o sobre este caso es evidencia adicional de su conciencia de culpa. Documentaremos absolutamente todo. En los días siguientes, la situación en Gravora Group se deterioró rápidamente. Jennifer me mantuvo informada mediante mensajes discretos. Dennis había convocado una reunión general para abordar los rumores y la desinformación sobre la gestión financiera de la empresa. Me pintó como una exempleada resentida que había fabricado evidencia tras ser despedida con razón. Pero Dennis subestimó algo crucial: mi reputación entre mis antiguos compañeros. La mayoría no le cree, me escribió Jennifer el jueves por la noche. Janet preguntó cosas muy directas sobre el fondo de pensiones. Carlos dijo que quiere revisar sus estados de cuenta. Todo recuerda lo cuidadosa y honesta que siempre fuiste. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Dennis cometió su error más grave. Según Jennifer, anunció que la empresa cambiaría a un nuevo sistema de gestión del fondo de pensiones para prevenir accesos no autorizados. Con ello, estaba admitiendo implícitamente que si había ocurrido un acceso no autorizado, al mismo tiempo que me culpaba a mí. Está intentando tapar los agujeros de una represa que ya se rompió, explicó la agente Foster cuando le conté. Ese anuncio es evidencia de que sabe que el sistema tiene vulnerabilidades que él mismo creó para facilitar su robo. Patricia Wong había estado trabajando sin descanso para verificar cada transacción que había identificado, y sus hallazgos preliminares eran aún más devastadores de lo que habíamos imaginado. Mónica no solo estaba robando las contribuciones de los empleados, me dijo en una videollamada con el equipo federal. También estaba sustrayendo parte de las contribuciones de la empresa. El monto total se acerca a los $300,000. Eso cambia significativamente las pautas de sentencia federal, anotó el agente Chen. Ahora estamos viendo posibles cargos bajo múltiples estatutos, incluyendo fraude postal, fraude electrónico y violación de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando Patricia rastreó el destino del dinero robado. No encontró deudas de juego ni problemas financieros personales. Lo que halló fue mucho más calculado. Estaba invirtiéndolo, explicó Patricia, mostrando los registros bancarios obtenidos por el FBI. Compraba acciones, criptomonedas, bienes raíces. Estaba usando el fondo de pensiones como su portafolio de inversión personal. La frialdad de sus actos me revolvió el estómago. No era desesperación ni adicción. Era pura codicia. Dennis había robado sistemáticamente a trabajadores, porque pensaba que podía generar más ganancias que la estrategia conservadora del fondo. Agente Foster, dije mirando la evidencia sobre la mesa, ¿cuándo planean actuar? Las órdenes se están finalizando ahora,
respondió ella revisando su reloj. Ejecutaremos el operativo mañana a las 9 de la mañana, justo cuando Dennis llegue a la oficina. La mañana del operativo, observé desde la oficina del FBI en Denver las transmisiones en vivo de las cámaras corporales de los agentes. A las 9 en punto, 12 agentes federales entraron por la puerta principal de Gravora Group. Vi cómo el rostro de Dennis pasaba de la confusión al terror absoluto en segundos, cuando lo enfrentaron con la orden judicial. Dennis Caldwell, dijo Foster con voz firme. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones en relación con una investigación de fraude del fondo de pensiones. Cuando los agentes lo confrontaron con los registros bancarios y las autorizaciones firmadas por él, sus mentiras se derrumbaron. Poco después, fue arrestado. 6 meses después, estaba en la Corte Federal de Denver, observando a Dennis enfrentarse a las consecuencias. El tribunal estaba lleno de empleados de Gravora Group. El juez Harrison fue contundente. Usted robó sistemáticamente de los fondos de jubilación durante casi 3 años. Traicionó la confianza depositada en usted. La Corte lo sentencia a 42 meses de prisión federal y al pago completo de la restitución con intereses. Cuando lo vi ser escoltado con esposas, comprendí que la mujer paranoica e inestable, que él había despreciado, había sido quien lo llevó ante la justicia. Las secuelas de su condena trajeron cambios inesperados. Una semana después, recibí una oferta para trabajar como investigadora senior especializada en fraudes de pensiones en la oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo. Acepté sin dudarlo. Mi primer caso implicó a una empresa de construcción en Colorado Springs. Esta vez, sin embargo, contaba con autoridad y recursos federales. Gravora Group, por su parte, implementó rigurosas reformas, y muchos empleados, como Janet, me agradecieron personalmente. Salvaste mi jubilación, me dijo con lágrimas en los ojos. Si él hubiera seguido robando, no sé qué habría hecho. Mientras salía del tribunal ese día, comprendí que Dennis tenía razón en una sola cosa: nadie creería su palabra. No contra la evidencia federal. Y gracias a su intento de silenciarme, mi voz se había hecho más fuerte de lo que él jamás imaginó.